Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos estudiando en la Biblia donde se está hablando de Jacob cuando Dios lo llama y le dice que regrese o que vaya a Betel. Y Jacob llama a su familia y comienza a hacer los preparativos para hacer este viaje donde él estaba en Siquén a Betel. Lo que queremos analizar con respecto a este tema en este momento es acerca de unas palabras que Jacob dijo y el texto en la Biblia lo que dice cuál fue la respuesta de su familia a lo que él dijo. Así que leemos en Génesis 35 y vamos a leer los versículos 2 y 4. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos. En el versículo 4 dice, entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquén. Así que tan pronto como comienzan el viaje, antes de comenzar el viaje, Jacob llama a su familia a prepararse para ir al encuentro de Dios. Y dentro de la preparación le dice que quiten todos los dioses ajenos que ellos llevaban. En el versículo 4, la respuesta de su familia es que le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había entre ellos. Por cierto, dentro de esos dioses ajenos estaban los que Raquel le hurtó a su padre cuando salió con Jacob para ir para el viaje, para encontrarse con Isaac. Pero además de los dioses ajenos, le entregaron los zarcillos, los aretes que llevaban en sus orejas. No habla de otras joyas, solo dioses ajenos y los zarcillos de las orejas. Como que no menciona otras joyas, lo que se puede inferir es que no las sabían o no las tenían en la misma categoría que tenían los aretes. Pero lo que nos interesa ahora en este tema que estamos grabando, en este asunto que estamos tratando, es en cuanto al uso de las joyas. Un cristiano, un seguidor de Dios, porque ahora no debo usar solamente la palabra cristiana, sino también un seguidor de Dios, porque antes de la iglesia cristiana, antes de Cristo, existía el pueblo de Dios. Desde Adán, cuando salió del Edén, que siguió y sirviendo a Dios y los descendientes de Adán, que fueron fieles a Dios, era correcto o es correcto que un hijo de Dios use los adornos personales, las joyas. Dentro del mundo cristiano, este es un tema que se trata, aunque no se hable de él, se trata, aunque sí se habla de él, porque hay cristianos que no usan joyas. Hay instituciones, denominaciones cristianas que no usan joyas, pero hay cristianos que sí usan joyas. Y dentro del cristianismo hay una cantidad de millones de cristianos
que usan joyas y las usan en abundancia. Quiere decir que dentro de los seguidores de Dios hay quienes la usan y hay quienes no la usan. Yo no voy a hablar ahora aquí de las distintas religiones cristianas, las instituciones cristianas, las iglesias. Yo estoy hablando ahora como parte del cristianismo, como adventista del séptimo día. Nuestra iglesia adventista del séptimo día usa las joyas o no las usa. Y desde un inicio, cuando nuestra iglesia comenzó, en los inicios de nuestra iglesia, la palabra que se usaba o lo que usaban los cristianos, los adventistas, eran no usar joyas, no usar el adorno personal de joyas de oro, de plata o de fantasía de las que fueran, no usar joyas. Pero en nuestra iglesia, la postura de nuestra iglesia actualmente es que debe seguirse la modestia, debe seguirse la honestidad y el consejo que se da es no usar las joyas, pero tener la prudencia de hacer las cosas conforme a la modestia, conforme a la humildad. También dentro de nuestra iglesia se usa el anillo de compromiso en los lugares donde esto es requerido y la persona quiera usarla. Esa es la postura de nuestra iglesia, aunque dentro de nuestra propia iglesia hay miembros que no hablamos solamente con respecto a la modestia, sino en que no se debe usar las joyas, pero hay otros que sí usan las joyas aún dentro de nuestra iglesia. De todas maneras, esto que estamos planteando que tiene que ver con el uso de las joyas es algo importante porque refleja el carácter, refleja eh, qué piensa la persona si usar los adornos personales o no usarlo. O este tema de las joyas solamente tiene que ver con joyas. En la Biblia se habla de otras cosas con las que también hay que tener cuidado y no se está hablando específicamente de las joyas. En este análisis que estamos comenzando a hacer, yo quiero tratar sobre el asunto del adorno personal con respecto a nuestro atuendo, las cosas que nosotros usamos como nuestra vestimenta y como nuestro adorno, quiero comenzar desde el principio. Sin discusión de ninguna índole, las cosas como son, el creador de las piedras preciosas, el creador, voy a usar la palabra del mundo mineral, donde hay tantas cosas bellas, es Dios. El creador, Dios, creó todas las piedras preciosas y creó también todos los metales preciosos, el oro, la plata, la forma inclusive de crearse las perlas a través de, de las conchas marinas, que son las que producen las perlas. Todo esto fue hecho por Dios en la creación. Y aunque una perla no está haciéndola Dios continuamente, sí puso el mecanismo para que se hicieran las perlas y las perlas se utilizan. La cuestión es usarlas como adorno o no usarlas como adorno. Lo primero que yo quiero analizar es cuando Dios crea a nuestros primeros padres.
a Adán, hablando antes del estado del pecado, que Eva también era Adán, era el hombre. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. El hombre, tanto masculino, Adán, como femenino, lo que llamamos Eva, el hombre antes del pecado no usaba ningún tipo de joya en su atuendo. ¿Por qué yo estoy diciendo que el hombre no usaba ningún tipo de joya en su atuendo personal? Porque el hombre no tenía ningún tipo de ropa como la conocemos los seres humanos después que el pecado entró y el ser humano comenzó a vestirse de pieles, porque Dios lo vistió de pieles. La primera vestidura que el hombre usó, hecha por el hombre, fueron las hojas de higuera, pero ahí no hay ningún tipo de mención de joyas, porque ni siquiera el ser humano atendía a ese aspecto, porque el aspecto del ser humano era glorioso. Y el ser humano pierde su vestimenta cuando peca. Y esa vestimenta que el ser humano tenía en el principio, antes de pecar, era como una luz, como un halo de luz que lo envolvía. Estaban desnudos, no había maldad, no había ningún problema con esto, pero había una santidad, porque el hombre fue creado por Dios, santo. El hombre fue creado por Dios para reflejar la imagen de Dios y por lo tanto no usaba ni tenía necesidad de los adornos personales o de las joyas o de los metales preciosos que hubieran. No iba tampoco a coger Eva una flor para ponérsela en la cabeza porque no había muerte. ¿Y cómo era el mundo antes del pecado? Nosotros no lo sabemos porque no hemos vivido en un mundo donde no hay pecado, pero sí no había espacio, no había lugar por la forma del hombre de usar joyas o de usar adornos de otro tipo. ¿Cómo va a ser cuando ya no haya más pecado y estemos en la tierra nueva? Nosotros vamos a recuperar lo que el hombre perdió con el pecado. No creo que en la tierra nueva tampoco los redimidos vamos a usar joyas porque volveremos a tener el mismo tipo de vestimenta que tenían nuestros padres Adán y Eva. Por lo tanto, no es o no era necesario el adorno personal. Pero, ¿dónde o desde cuándo comienza en la Biblia a hablarse de el adorno, del adorno personal? Bueno, en la Biblia, donde primero se señala el vestigio de los adornos personales, no es un texto que diga usó este adorno personal, sino es el nombre que una persona tuvo. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, sabemos la historia de Caín y de Abel, que Abel fue fiel a Dios. Caín no fue fiel a Dios y Caín mata a Abel. De la descendencia de Caín, la Biblia habla de una persona que yo voy a leerle el texto donde está en Génesis, donde se habla de la descendencia de Caín. Y aquí en Génesis capítulo 4 voy a leerles, voy a comenzar con el versículo
Eh, Voy a comenzar con el versículo 19. Dice aquí, Lamec tomó para sí dos esposas. Una fue Ada y la otra Sila. Así que Lamec, que fue hijo de Caín, introdujo en la historia de la humanidad la primera bigamia, porque en vez de tener una esposa como Dios había instituido en el Edén, cuando creó a nuestros padres, él tomó dos esposas. Esas dos esposas, una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Pero el nombre de Ada significa adorno. Como el nombre de Ada significa adorno, ¿qué cosa es adorno? Es o son las cosas, los atuendos que una persona usa, los adornos que una persona usa. Por el significado del nombre de Ada, que significa adorno, se, ya se entiende que la cuestión del adorno personal comienza casi tan pronto como cuando el hombre cae en pecado. Por el nombre de Ada se sabe que aquí comenzó o se menciona en la Biblia el adorno personal. ¿Es correcto que un seguidor de Dios use adornos personales o es incorrecto o depende del tipo de adorno personal que se utilice? Bueno, es el tema que estamos tratando, que ahora llegamos hasta este momento y después de este tema continuaremos con el mismo tema del adorno. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también puedan ser de beneficio para los que lo escuchen. Así que comparte este tema y nos vemos en el próximo.